Hola, soy Armando Freites, ingeniero geofísico, y en esta oportunidad les presentaré algunas de las aplicaciones de ingeniería geofísica representadas en el software de ArcGIS Pro. En este apartado les mostraré un ejercicio sencillo de creación de mapas de ruido y zonas de exclusión realizando buffers de diferentes tamaños. Empezamos observando los diferentes obstáculos que tiene la adquisición de reflexión sísmica para fines petroleros. En este caso observamos poblados, carreteras y pozos petroleros que van a introducir ruido a nuestra adquisición que va a ser adquirida por geófonos. Estos geófonos básicamente son micrófonos que van a grabar tanto la señal producida por estos obstáculos como por las fuentes explosivas que vamos a instalar en todo el área y nos van a producir la señal sísmica que queremos grabar. Básicamente también estas fuentes deberían estar afuera de las zonas ambientalmente protegidas. Entonces el ejercicio consiste en crear buffers tanto para las zonas protegidas y ver cuáles fuentes son afectadas y hacer buffers para las receptoras que van a ser afectadas por el ruido. Entonces, ¿cómo determinamos cuál va a ser ese rango o ese radio de los buffers que debemos crear? Básicamente, si suponemos que estamos centrados algunos de estos obstáculos en un geófono, vamos a ver hasta dónde llega el ruido que produce ese obstáculo y vamos a concluir el radio. En este caso, ya que cada geófono está separado como ejemplo 25 metros, entonces nosotros de esta manera vamos a determinar que el radio de acción de las carreteras, por ejemplo, es de 50 metros. En poblaciones de 500 metros, en pozos petroleros de 300 metros y en el caso de Morichales vamos a tener distancias de seguridad debido a leyes ambientales de 300 metros. Ok, volviendo a nuestro mapa, vamos a hacer buffers con la herramienta de buffer. Primero con el ruido, ¿sí? Entonces, estas son nuestras fuentes de ruido y con los radios ya previamente sacados, vamos a obtener como conclusión que todas estas fuentes receptoras van a estar afectadas por ese ruido. Ruido o receptoras que vamos a poder identificar por sus coordenadas y por algún número identificatorio. Ahora bien, de manera similar se trazó este buffer de Morichal y se halló por la herramienta de buffer y luego de clip cuáles serían esas fuentes que están así siendo afectadas por el Morichal. Estas son las fuentes y de igual manera vamos a poder identificarlas por sus coordenadas y por algún identificador. Para este apartado vamos a utilizar la técnica de más W, de la cual obtendremos velocidades de ondas S en profundidad y el índice BS30, pudiendo representar esta técnica en puntos. Además utilizaremos kriging y crearemos un voxel. Ahora vamos a introducir la propiedad física de ondas S, que consiste de ondas donde las partículas se mueven perpendicularmente a la dirección del movimiento. Generalmente los estratos sueltos tienen velocidades bajas, tales como arenas, arcilla o relleno, y los estratos consolidados y o rocas tienen velocidades altas, tales como rocas, basamento o concreto. La adquisición de este método consiste en dar martillazos hacia el suelo y estos geófonos van a captar esa señal sísmica que luego va a ser procesada en un programa geofísico y se van a obtener como resultado velocidades de BS en profundidad. Velocidades BS por cada metro de profundidad hasta 30 metros y el índice BS30. El índice BS30 se utiliza para caracterizar la amplificación sísmica del suelo, pudiendo
obtener así clasificaciones tales como suelos blandos, suelo intermedio, suelo rígido o roca. Ahora bien, en nuestro mapa mostramos los puntos donde estos ensayos fueron realizados, donde tenemos como principal producto esas velocidades de BS30 por cada punto, donde nos van a mostrar esa propiedad de BS30. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es interpolar esas velocidades BS30 y obtener un mapa de distribución de velocidades BS. Precisamente vamos a poner en la propiedad de Kriging la capa de más W por BS30 y vamos a interpolar esa propiedad. Ya yo tengo una capa hecha y podemos ver básicamente que hacia el norte se encuentran las velocidades bajas entre 270 y 290 metros sobre segundo. Luego empieza a aumentar las velocidades, indicando que hay estratos más consolidados. En este medio o en el centro existe la mayor acumulación de formaciones o geología más consolidada, y hacia al sur empieza otra vez a decrecer la velocidad, indicando geologías más sueltas, más suaves, etc. Ahora procedemos a desplegar la capa de geología de la zona, la cual fue hallada con métodos no geofísicos, con métodos superficiales y básicamente a mano totalmente, donde se observaba la geología y se clasificaba. Podemos ver que podemos correlacionar estas velocidades bajas a depósitos aluviales, que básicamente es sedimentos sueltos. El aumento de velocidades la podemos deber a que estas son formaciones, que son geologías, que son más consolidadas, y luego podemos asociar esta disminución de nuevo de nuestra velocidad a depósitos eólicos, que básicamente son sedimentos que son arrastrados por el viento. Ahora bien, vamos a tener una visión 3D de estos mismos datos, pero en este caso vamos a desplegar las velocidades BS a cada profundidad, donde los datos que vamos a tener son estos puntos y las velocidades BS a cada profundidad, hasta 30 metros como lo habíamos acordado. Además, ya tenemos, debido a las velocidades, la clasificación de los suelos intermedios y rígidos. Entonces, esta sección nos sirve para determinar cuál es la dureza del suelo a lo largo de nuestro estudio, que básicamente es a lo largo de esta carretera. Ahora es importante notar que nosotros sí hicimos un volumen con esos valores que nos dio de BS, pero en nuestro estudio no es conveniente hacer eso, ya que solamente tenemos data dura alrededor de la carretera. Entonces, lo que se hizo para obtener mejores resultados fue hacer secciones por donde pasa la carretera y poder ofrecer a nuestros clientes la información de dónde están los estratos duros, en este caso representados por los colores de rojo a rosado, y el suelo intermedio representado por los colores amarillos a verdes. En esta parte representaremos espesores geoeléctricos obtenidos del método de sondeo eléctrico vertical, este siendo utilizado mayoritariamente para el estudio de aguas subterráneas, nivel freático y antiguamente búsqueda de hidrocarburos. Ahora vamos a introducir la propiedad física de resistividad.
la cual es la resistencia al paso de corriente por un material. Generalmente, los estratos sueltos y o saturados de agua tienen resistividad baja, tales como la arena, la arcilla, el agua o el relleno. Y los estratos consolidados y o roca tienen resistividad alta, tales como roca dura, basamento o concreto. Vamos a estudiar estos sondeos eléctricos verticales bajo el arreglo Schlumberger, el cual consiste de inyectar corriente eléctrica por estos electrodos AB y medir una diferencia de potencial Mn. Luego vamos a expandir o vamos a abrir esta distancia AB para así obtener valores de resistividad cada vez más profundos, teniendo como resultado esto valores de resistividad en el centro de nuestro tendido que van escalando en profundidad. Ahora, estos valores de resistividad son puestos en un programa de procesamiento geofísico y vamos a obtener espesores caracterizados por su resistividad, donde vamos a poder obtener su profundidad y su espesor. Ahora, en nuestro mapa podemos ver que en este estudio se utilizaron 5 CEPs, básicamente para la búsqueda de agua o para la realización de un pozo de agua de donde extraer el líquido para consumo de esta vivienda. Pero la acción no está pasando en la superficie, sino está pasando en el subsuelo. Y básicamente se pudieron identificar 3 estratos importantes. Este estrato marrón, en colores marrones, representando un relleno. Este estrato azul representando un nivel freático o un posible reservorio. Y más abajo una roca o suelo sello, el cual no permite que el agua percole hacia más profundo y lo mantiene a esa profundidad. Entonces, esta información es vital para la realización de algún pozo, ya que nos permite saber los costos de producción de ese pozo, cuál es la profundidad que debe llegar mínima y cuál es la profundidad máxima. Básicamente estos estudios se han realizado durante muchísimos años precisamente para el estudio de aguas subterráneas y antiguamente para la búsqueda de hidrocarburos. Similar al apartado anterior, en este método vamos a representar resistividades en profundidad, pero con una mayor cobertura de puntos, siendo posible construir un voxel. Este nos permitirá apreciar la distribución de resistividades en nuestra zona de estudio. Ahora, comentando sobre la teoría de la tomografía eléctrica por configuración dipolo-dipolo, vamos a poder introducir una corriente eléctrica en estos 2 electrodos y medir un potencial eléctrico en estos otros 2, obteniendo así una medida de resistividad eléctrica en esta posición. Pero no solamente vamos a tener un par de electrodos de potencial, sino vamos a tener una serie de electrodos de potencial de los cuales poder medir y tener resistividades asociadas en profundidad. Además, al correr el lugar donde se va a introducir la corriente, podemos obtener una distribución de resistividades en nuestra zona para luego de ser procesadas obtener una sección eléctrica. Ahora, pasándonos a nuestro mapa, estas banderas representan los electrodos que fueron instalados en nuestra zona de estudio. Y procedemos a colocar los valores de resistividad que fueron obtenidos en ese momento luego del procesamiento. Como podemos ver, los datos son el norte
y el este de cada punto, su elevación y la resistividad que tuvieron. Ok, ese mismo procedimiento se hizo para varias líneas de nuestra zona de estudio, las cuales nos permiten realizar un voxel donde se obtengan las resistividades en nuestra zona de estudio. Ok, en este voxel, ¿qué interesante podemos apreciar? Primero, se puede mencionar que resistividades menores a 100 ohmiómetros, en este caso, pueden ser asociadas a lo que son estratos saturados de agua. En este caso también podemos asociarlo a que es el nivel freático local. Ahora, si decidimos poner transparente esos valores, vamos a obtener o vamos a visualizar de manera más fácil cuáles son los estratos que no han sido afectados por la filtración de agua. Podemos ver estratos más consolidados y menos permeables en colores rosados a rojos, y podemos ver también estratos menos consolidados que los representados en rosado, pero que no están saturados o el agua no pasó por su estructura. Y por último, podemos asociar que en esta sección de nuestra zona de estudio percola o se encuentra una percolación, una filtración de agua que no solo está presente en la superficie de nuestra zona de estudio, sino que además en profundidad también formó una especie de canal por la que el agua pasó libremente y nos permite concluir de que los estratos que están a menor profundidad también son permeables y permiten el paso del agua. De esta manera entonces podemos saber cuál es la hidrodinámica no solamente superficial de nuestra zona de estudio, sino también tener conocimiento de la hidrodinámica del subsuelo de nuestra zona de estudio. Aunque en esta oportunidad solo hayamos presentado aplicaciones para algunos métodos sísmicos y eléctricos, esta es una muestra de las herramientas que podemos utilizar para representar e interpretar información geofísica no solo en superficie, sino que nos permite analizar fenómenos que están sucediendo en el subsuelo. Agradezco a Río Venezuela por la invitación al Congreso y espero disfruten del resto de presentación.